Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo en una Plática. Espero que se la hayan pasado muy bonito en estas fiestas navideñas y un feliz año nuevo para todos ustedes. Ya arrancando fuerte con un nuevo episodio, esta noche te traigo la historia real de Stranger Things. ¿Tú sabías que esta serie tan icónica y famosa tiene su propia historia real? Pues sí, para esta serie se basaron en unos casos reales. Estos son llamados Proyecto MK Ultra, Proyecto Montauk y Stargate. También te contaré un poco sobre el caso real del personaje llamado Eddie de Hellfire Club. Así que, por supuesto, como siempre lo digo, busca un lugar de lo más cómodo, súbele el volumen, apaga las luces, porque ahora sí, comencemos. Y esta es la historia real en la que se basaron para la serie llamada Stranger Things. Originalmente, la serie se iba a llamar Montauk. Se inspira en los relatos y en este caso real de Preston Nichols, quien en los años 90 afirmó que la base militar de Camp Hero en Long Island, el gobierno realizó algunos experimentos secretos. Según estas teorías en las que cuentan, se decía que se utilizaban a niños para probar esto. Eran viajes en el tiempo, portales interdimensionales, telequinesis, control mental, materialización de estos objetos, unos monstruos a través del pensamiento. En esta historia real en la que se basaron para hacer esta serie llamada Stranger Things, esta se trata sobre un grupo de amigos que un día encuentran a una niña, esta con un supuesto nombre que era 11. Esta niña, al parecer, tenía habilidades especiales como un don y había escapado de un lugar donde hacían experimentos, donde después serían acechados por aquellas criaturas y otros mundos, donde tendrán que hacer todo por sobrevivir. Pero, ¿cómo se conecta esta serie de Stranger Things con esta historia real? Pues como en la serie, aquí la madre de Eleven, Terry Ibis, participó voluntariamente en experimentos de MK Ultra mientras estaba embarazada en la realidad en la tina. Esta tina eran los experimentos de aislamiento sensorial. Estos eran reales. De hecho, ya hay hasta algunos lugares donde tú puedes experimentar esto, como lo que hace 11. Básicamente esto es para hacer una meditación profunda, para quitarte el estrés y estos malos pensamientos o negativos que traemos. También, pues, creo que son de varios minutos o, por si no me equivoco, creo que también hay de 1 hora más o menos. Pero, pues básicamente estás en una tina con agua flotando y pues si tú ya has ido a uno de estos lugares, por favor pónganme aquí en los comentarios, y si nunca habías escuchado de esto, pues aquí supiste el dato. Así que si tú quieres hacer algo como 11, tú lo puedes hacer. Puedes ir a un lugar especial como estos,
O si tú no quieres gastar en esos lugares y lo quieres hacer muy simple, lo puedes hacer simplemente en tu casa. Si tú tienes una tina en tu baño, pues básicamente llenas tu tina, le pones sal o sales que son especialmente para estos baños de relajación, y pues te tapas los ojos para estar como más en una meditación profunda. Te relajas por unos minutos y vas a ver que es totalmente igual. Así que seguimos. Este experimento que se hacía de aislamiento sensorial eran reales y buscaban expandir la percepción o quebrar la resistencia mental, pues los poderes, aunque en la realidad nunca se demostró completamente, pero tampoco se dice que es mentira. La telequinesis en la CIA estaba genuinamente obsesionada con la percepción extrasensorial. El ESPI y el espionaje remoto, como ver lugares muy lejanos con la mente, en el secretismo, pues el proyecto salió a la luz y en 1975, gracias a la comisión de Rockefeller, después de que el director de la CIA ordenara destruir la mayoría de estos archivos en 1973 para evitar que se supiera esta verdad. Solo sobrevivieron 20,000 documentos que habían sido mal archivados. Pero empecemos por el primer proyecto llamado MK Ultra. El proyecto MK Ultra es uno de los episodios más oscuros de esta historia, pues en Estados Unidos fue un programa secreto de la CIA que ésta operó en 1953 y 1973, con este objetivo de encontrar métodos para controlar la mente humana y obtener y tener ventaja durante esta Guerra Fría. Este origen, pues, fue el miedo al lavado de cerebro, donde la CIA inició el proyecto bajo el mando de Sidney Gottlieb y él fue apodado el Hechicero Negro. El temor principal era que la Unión Soviética, China y Corea del Norte hubieran desarrollado técnicas para lavar el cerebro a estos prisioneros de guerra estadounidenses. El MK Ultra nació como una respuesta para crear sus propias técnicas de interrogación y manipulación. También los experimentos, muchos más que el LSD, aunque el uso del LSD es lo más famoso, pues este proyecto financió unos 150 subproyectos que incluían drogas psicodélicas y estas las administraban en LSD. Se las administraban a las personas sin su consentimiento. A estos indigentes, prostitutas, pacientes mentales y hasta sus propios agentes para observar sus reacciones. Esta privación sensorial era básicamente donde encerraban a personas en estos tanques de aislamiento durante días para ver cómo se integraban a su psique. Y pues la famosa tina,
que era como la de Eleven en la serie. También hacían estos electrochoques y tortura, donde se realizaban corrientes eléctricas de mucha alta intensidad y repetición de mensajes grabados durante horas para intentar borrar la personalidad y reconstruirla desde cero. Esta operación Clímax de medianoche, donde la CIA instaló casas de seguridad en San Francisco, donde prostitutas contratadas llevaban a hombres allí y les daban estas drogas a través de bebidas, mientras los agentes observaban detrás de espejos bidireccionales, en este caso real. Frank Olson, un científico del ejército que tras ser drogado con LSD sin saberlo por la propia CIA en una reunión, sufrió un brote psicótico y murió al caer de una ventana de un hotel en Nueva York. Su familia siempre sostuvo que fue asesinado por evitar que él hablara. Donald Owen Cameron, un psiquiatra que financiado por la CIA en Canadá, intentó desprogramar a su paciente, borrándole la memoria mediante comas inducidos químicamente y con electrochoques masivos. Muchas víctimas quedaron con muchos daños cerebrales y permanentes. El detonante fue el reportaje de Seymour Herón en 1974, pues todo comenzó en un artículo en la portada del New York Times el 22 de diciembre del año 1974. Seymour reveló que la CIA había estado realizando estas actividades ilegales dentro de Estados Unidos, incluyendo espionaje a ciudadanos y experimentos no autorizados, pues esto causó una indignación muy grande y pública masiva, porque la ley y la CIA no puede operar dentro de su propio país. Este intento de encubrimiento fue en 1973, un año antes del escándalo que estallará. Entonces, el director de la CIA, Richard Ethels, presintiendo que el clima político estaba cambiando completamente, pues tras el caso de Watergate ordenó destruir todos los archivos de MK Ultra, pues él quería borrar cualquier rastro de estos experimentos y tortura, que pensó que la historia se había perdido para siempre. Estas comisiones de investigación fueron en 1975, pues debido a la presión social se crearon dos comités claves: el comité liderado por el senador Frank Church. Estos comités llamaron a declarar a estos agentes y a científicos, aunque no tenían muchos documentos porque Hertz los había destruido, y estos testimonios de estos involucrados pues empezaron a pintar un cuadro demasiado aterrador de lo que había hecho el milagro de los 20,000 documentos
que fueron en 1977, pues esta prueba definitiva apareció gracias a una solicitud de la Ley de Libertad de Información, y ésta se descubrió que se había destruido estos expedientes principales porque alguien olvidó destruir los registros financieros. En estos sótanos de la CIA se encontraron 7 cajas con unos 20,000 documentos, presupuestos, facturas, pagos, y estos papeles detallaban estos pagos a universidad y hospitales, compra de drogas, equipos de tortura y nombres de instituciones que servían de estas fachadas para que la gente no se diera cuenta de estas audiencias del Senado. Estas audiencias del Senado, con estos nuevos documentos en mano, pues el Senado Ted Kennedy lideró audiencias públicas en 1977. Fue ahí por donde el mundo escuchó por primera vez cómo la CIA había drogado a personas sin su consentimiento, incluyendo a Frank, el científico que saltó de un hotel. Un dato curioso es que él, a pesar de la magnitud de las revelaciones, casi nadie fue castigado. Fue Richard Hartz, solo recibió una multa y una sentencia y de suspendida por no testificar con la verdad ante el Congreso, y Sidney Gottlieb, el director de este programa, recibió inmunidad a cambio de su testimonio. Este caso de Frank Olson y la primera grieta, pues la familia de Frank, este científico que murió en 1953, no supo la verdad. No se supo la verdad hasta 1975, pues originalmente les dijeron que había sido drogado con LSD sin su consentimiento. El presidente Gerald Ford invitó a la familia a la Casa Blanca para pedirles disculpas personalmente. Esta convención fue el gobierno y les entregó $750,000 para evitar que el caso llegara a juicio, lo cual era una cifra récord en ese entonces. Décadas después, sus hijos exhumaron este cuerpo y un forense determinó que las lesiones que Olson fue golpeado y empujado, no saltó voluntariamente. Las víctimas de Canadá, el Instituto de Allan Memorial, uno de los subproyectos más crueles fue el de Donald Owen y Cameron, quien intentaba borrar la mente de sus pacientes. Estos pacientes no eran espías, sino ciudadanos comunes que iban a hospitales por ansiedad y depresión leve. Este daño le hicieron a muchos. Terminaron con amnesia total, olvidando cómo hablar, caminar o quiénes eran sus hijos, pues la lucha legal en la década de los 80 fue de un grupo de víctimas que demandó a la CIA 3 años de litigio, y la CIA aceptó pagar $750,000 a repartir entre 9 víctimas, una cantidad pequeña considerando todo el daño que hicieron, pues el gobierno
canadiense también dio indemnizaciones a unos 70 pacientes años más tarde, pues la gran mayoría de estas víctimas, donde nunca recibió ni un centavo. El gobierno de Estados Unidos utilizó dos barreras legales principales. Fue el principio que el Estado no puede ser demandado a menos de su consentimiento, pues esta falta de pruebas, como Richard Hens destruyó estos archivos en 1973. Muchas víctimas no tenían documentos oficiales que probaran que habían sido parte de fueran tratadas, hicieron que sus historias fueran tratadas como delirios o teorías de conspiración o mentiras. ¿Pero hubo justicia penal? Pues nadie fue a la cárcel, pues Sidney Gottlieb, el cerebro detrás de los experimentos más atroces, se retiró a una granja y se dedicó a cuidar y a criar cabras y un voluntariado. Antes de morir, en 1999, nunca demostró remordimiento público ni argumentando que lo hizo por su patriotismo. La CIA simplemente admitió que este programa fue poco ético y aseguró que se había clausurado definitivamente en 1973. Pero otro dato muy inquietante para irnos aquí a otra parte de la historia fue que aunque el MK Ultra terminó oficialmente, muchos investigadores y exagentes sugieren que el programa no murió, sino que se fragmentó en otros proyectos con otros nombres diferentes, como el proyecto Stargate, dedicado a la visión remota. El proyecto Stargate es posiblemente la conexión más directa con la forma en que Eleven, en la serie de Stranger Things, usa sus poderes especiales, especialmente cuando entra en este vacío oscuro para espiar a otros. A diferencia del MK Ultra, que se centraba más en estas drogas, torturas, y en este proyecto que se enfocaba en la parapsicología y en estos fenómenos psíquicos. Pues el programa, que duró más de 20 años, desde los años 70 hasta 1995, investigaba esta visión remota. Esto es la supuesta capacidad de una persona para ver o describir un lugar, un objeto o una persona que se encuentra a miles de kilómetros de distancia, usando solo la mente. La CIA y el Pentágono estaban convencidos de que si los rusos estaban usando estos espías psíquicos, donde ellos no podían quedarse atrás. Este vacío y la técnica fue en la serie donde Eleven entra en un tanque de privación sensorial para potenciar sus visiones, y en la realidad de Stargate. Con los visores remotos se sentaban en la habitación oscura con estos visores y hacían silencio.
entraban en un estado de meditación muy profunda y se les daba coordenadas geográficas en un sobre cerrado y ellos debían viajar mentalmente y dibujar o describir lo que veían completamente. MC Moniago y el agente Oil. El visor remoto más famoso fue el de Joseph y se dice que tuvo éxitos asombrosos que dejaron a estos generales del ejército sin palabras. El submarino Tifón MC descubrió con precisión la construcción de un nuevo y enorme submarino soviético, pues este se basó solo en estas coordenadas en meses después, pues las fotos satelitales confirmaron que sus dibujos eran exactamente iguales y exactos. El anillo de Júpiter, algunos aseguran que son visores remotos que describieron unos anillos alrededor de Júpiter, basándose solo meses después, pues estas fotos satelitales confirman que sus dibujos, pues así eran exactas, como acabo de decir. Y en esta conexión con Hawkins, ¿recuerdas que en la serie el Dr. Brenner usa a Eleven para espiar a un oficial ruso? Eso es exactamente lo que el proyecto Stargate intentaba hacer durante la Guerra Fría. El gobierno quería espías invisibles que pudieran entrar en el Kremlin o búnkers nucleares sin ser detectados. ¿Pero por qué se canceló? Pues en 1995 la CIA desclasificó este programa tras un informe de la Academia Nacional de Ciencias. Algunos resultados estadísticamente significativos no eran conscientes, no era información confiable para operaciones militares y a veces acertaban muchos de los detalles increíbles, pero otras veces fallaban. Otro dato curioso era que se estimaba que el gobierno de Estados Unidos gastó más de 20 millones de dólares de la época en estos experimentos psíquicos. Y bueno, aquí comenzamos con el caso de Eddie Monson. Si ustedes no sabían, pues sí tiene una historia real. Es muy corta, pero quiero como quiera contárselas y darles un dato curioso porque sé que les va a gustar y sé que esto lo van a ir a buscar. Así que en el caso de Eddie Monson, en la historia real, acuérdense el personaje. Si ustedes recuerdan, en la serie Stranger Things hay un personaje llamado Eddie Monson. Este personaje en particular, no sé si se acuerdan, que empiezan a contar que este personaje era uno de los que estaban en este club donde jugaban este juego que era Calabozos y Dragones. También le encantaba la música metálica y aparte, pues le tenían, bueno, se vestía de un modo medio que rockero y así como que un poquito diferente a otras personas. Y
Pues acuérdense que muchos como que lo veían como que era una persona o un chavo como muy alocado, muy así. Y después como que la gente del pueblo como que va pensando de que pues que lo que hacían en este club pues era como pues a lo malo, o sea que hacían cosas malas y así. Entonces, para este personaje pues se inspiraron en esta historia real que te voy a contar. Este caso está inspirado en este chico llamado Damián Hechos. Y él es uno de los 3 de West Memphis. Este fue un joven en la vida real que fue condenado injustamente en los años 90 por su apariencia y cómo se vestía, pero también por su gusto al heavy metal, que es esta música. Así como en la serie de Stranger Things. Un dato curioso, este dato curioso es sobre una serie de televisión que está creada e inspirada en esta historia real de este chico y también que está inspirada en el personaje de Eddie en la serie de Stranger Things. A lo mejor algunos ya sabían, otros no sabían. Si tú ya la viste, igualmente, por favor aquí, comenta ya la vi o no la he visto. Esta serie tiene una temporada y tiene alrededor de 8 episodios y esta la puedes ir a buscar a la aplicación de HBO Max. Esta es llamada Histeria. Esta serie, como ya dije, está inspirada pues en la historia real de este chico y pues básicamente pues te va contando de que era un joven al que pues iba a la escuela y pues él le gustaba mucho esta música como el heavy metal y todas estas canciones. Pues se vestía como de una moda como muy diferente a sus compañeros. Pues este sí era un poquito más tímido, por así decirlo, un poquito más retraído, pero tenía sus 2 amigos, que era una chica y un chico, y ellos eran parte de este grupo de, pues, de amigos que eran los que se juntaban, pues muchas veces para, pues tocar música, escuchar otras canciones, pues de estos grupos que les encantaban. Ellos tenían como este sueño de sacar su propio disco musical y pues la verdad que como no tenían gente quien los escuchara más que ciertos vecinos y cosas así, pues como que sentían que lo que ellos querían nunca se les iba a cumplir. Entonces un día ellos decidieron pues como que vestirse como mucho más alocados y empezar como a salir con este look y a empezar a hacer otras cosas diferentes. Y lo que pasa es que un día pues estos chicos populares empiezan como a llamarle la atención básicamente de cómo se vestían ellos y de por qué pues se vestían así o qué estaban haciendo. Empezaron a pasar ciertas cosas extrañas en el pueblo, animales que morían y personas que desaparecían y muchas cosas muy raras, por así decirlo. Y la gente pues empezaba a creer que el diablo había venido al fin a la tierra. Y que por eso pues estaban pasando todas estas cosas. Los papás de este chico empezaban a ver que él se estaba comportando de una forma muy diferente y que
pues a él le gustaba mucho este tipo de música y que tenía ciertas cosas que se veían como muy, pues sí, como muy, ¿cómo les diré? Pues sí, como muy del diablo, por así decirlo. Entonces, la mamá un día empezó a experimentar como que cosas extrañas, le empezaron a pasar cosas demasiado extrañas que nunca le habían pasado. Y después de ahí, ella trataba de hacer lo posible para tratar de como hacer que estas cosas extrañas pararan. Pero no nada más era ella, sino otras personas también como que veían ciertas cosas que no eran normales en el pueblo o no eran tan comunes, por así decirlos. Entonces, aquí ya este club se empieza a expandir, donde al fin un día, pues estos chicos invitan a los chicos populares a una fiesta donde se supone que pues tocarían su música y como que pues les platicarían todo sobre lo que hacían en este club y todo porque que se querían hacer muy interesantes y supuestamente ellos decían que adoraban al diablo y que hacían rituales y estas cosas y pues la gente se lo empezaba a creer y estos chicos más o menos se lo empezaron a creer y cuando pues fueron a esta tocada, les gustó mucho como ellos tocaban y se divirtieron y de repente empezaron como a querer entrar como este según grupo satánico que se supone que era mentira, pero ellos cada vez lo hacían como más creíble y cada vez pasaban cosas más extrañas, donde aquí hay una parte donde vemos que ya meten cuestión de posesiones demoníacas, exorcismos y muchas de estas cosas que bueno, aquí ya les di un súper resumen de esta serie. Espero que les guste si no la han visto y para los que ya la vieron, también ya saben, escríbanme aquí en los comentarios si les gustó. La verdad que yo me quedé muy picada, está muy buena, muy bien hecha esta serie. Me gustó muchísimo. Lo malo es de que ya no hicieron más episodios por algunas circunstancias, pero aunque sea, vean esa serie porque se los juro que haz de cuenta que estamos viendo la vida de Eddie Munson. Así que espero que les haya gustado. Hasta aquí con este episodio de la verdadera historia de Stranger Things. Quiero que vean nada más mi playera que tengo aquí de Stranger Things para que vean. Me encantó y dije, en este episodio tengo que andar con todo, aunque sea con una playera de mi serie favorita de Stranger Things. Y pues bueno, ahora sí, eso es todo por este video. Espero que lo hayan disfrutado. Y si tú no sabías que esta serie de Stranger Things tenía su propia historia real, pues bueno, aquí ya te conté todos los detalles. Y pues bueno, ahora sí, por favor, si todavía no me sigues, corre y suscríbete al canal para que seamos muchos y pícale la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo que estaré subiendo aquí al canal, porque ahora sí empezamos con todo este año 2026. Y también si tú eres un fan de todo esto del terror y te gustan como estos videos de decoraciones de Halloween, eventos, todo esto, bueno, tengo otro canal aquí en YouTube que se llama Noche Embrujada. Tú puedes ir ahí a suscribirte y pues ahí están todos los videos que tengo, más aparte otros videos nuevos que ya estaré subiendo aquí al canal.
Entonces, igualmente sé que te van a encantar. Y bueno, ahora sí, hasta aquí. Yo me despido de ustedes y que tengas felices pesadillas. Bye.